Hola, gracias por estar con nosotros y por mantener abiertas las puertas a su médico en casa. Recuerden que tenemos dos líneas para que ustedes en cualquier momento nos llamen, aprovechen este espacio para consultas o para hablarnos de algunos síntomas. Aquí hacemos prevención en salud desde el autocuidado, gracias a la experiencia y esa generosidad de nuestros invitados que vienen a compartir con nosotros. Recuerden los teléfonos que aparecerán en pantalla 232-4604 y 018-051-5015. Llámenos a partir de este momento, abrimos el consultorio y les voy a presentar cuál es nuestro especialista. Él es glaucomatólogo, médico, oftalmólogo, glaucomatólogo. Uno lo ve a usted, doctor, tan joven y dice uno, ¿será que empezó a estudiar medicina a los 14 años? ¿A qué edad empezó a estudiar medicina? Uno empieza a estudiar medicina, yo en mi caso empecé a los 19 años. 19. Y son 6 años de medicina más el rural. Bien, y luego oftalmología. De ahí tenés que hacer un examen para empezar oftalmología que te puede demorar entre 1 y 4 años. Yo me demoré 3 años para pasar a oftalmología. ¿Y cuánto dura? Oftalmología dura 3 años más. ¿Y glaucomatología? Y después hice cirugía de catarata que dura 1 año y Ah. después glaucomatólogo que dura 1 año y medio más. Bueno, doctor, nuevamente gracias por estar con nosotros. El doctor Lucas Saldarriaga nos va a hablar un poco hoy sobre dos patologías que son fundamentalmente el pterigio y el ojo seco, ¿cierto? ¿Qué es el pterigio, doctor, y en qué partes del ojo se sucede o ocurre? Bien, Héctor, mira, el pterigio es una patología benigna y eso hay que tenerlo como claro, como que sea muy claro para la gente que es benigno, no es nada malo, y es un tipo de crecimiento anómalo de lo que recubre la parte blanca del ojo. Lo que recubre la parte blanca del ojo, que es esta partecita de aquí, o lo que uno tiene blanco, se empieza a crecer de manera anormal y empieza a cubrir hasta la córnea. Cuando invade la córnea, se llama pterigio. Cuando no invade la córnea y solamente llega hasta el borde, se llama una pingüécula. ¿Y cuando se inicia el crecimiento no se puede detener? Sí, sí se puede detener. Básicamente el pterigio se produce por exposiciones prolongadas al sol, al viento, al polvo, por rascado constante. Eso genera una alteración de ese tejido y la mejor manera de prevenir que siga creciendo es evitando esos factores desencadenantes y haciendo una buena lubricación del ojo. Pterigio se escribe pterigium, con P y al final con emmi. Exactamente. Pterigium. Pterigium. Doctor, ¿qué cambios hay en la visión de una persona que presenta un pterigio? Muy bien. Normalmente cuando el pterigio está apenas iniciando, no habría por qué tener ningún cambio importante en la visión. Los cambios importantes en la visión vienen cuando el pterigio invade la córnea de manera agresiva y progresiva. Entonces, a medida que invada más la córnea, va a ir deformando esa córnea y va a producir algo que se llama astigmatismo. Y el astigmatismo es un cambio en la, te lo voy a volver a poner aquí en el dibujito, es un cambio en la curvatura del ojo. Si vemos, el ojo tiene una curvatura específica. Claro. Y cuando yo tengo acá algo que me lo traccione, empieza a cambiar esa curvatura. Y el cambio de esa curvatura se llama astigmatismo y es inducido por el pterigio. Hace un siglo de pronto la gente decía, estoy sintiendo que tengo una nube en el ojo. ¿Eso qué era? Bueno, la nube siempre se ha confundido. Yo no sé por qué la gente confunde. ¿Con la catarata? Con la catarata, ¿cierto? Entonces la catarata ya es una alteración distinta, es interna en la parte interna del ojo y no es externo y no tiene nada que ver pues realmente con el polvo, el viento o el rascado. Entonces lo confundían y de hecho todavía hoy lo siguen confundiendo entre catarata y pterigio. Muy bien, doctor. ¿El pterigio puede ser hereditario? No, el pterigio en principio es adquirido, no es algo que se herede como tal. Como te digo, es una patología benigna, distinto a que hay que diferenciarlo a algunas lesiones parecidas al pterigio que sí son de componente maligno, son un componente canceroso. Bien. Y ahí sí hay un cambio en la genética, pero en principio el pterigio no es de ninguna manera es hereditario. ¿Qué aspecto tiene el pterigio? ¿Cómo me ven los demás el pterigio a mí en mi ojo? Realmente se ve como trato de explicar a los pacientes que es como un tipo de carnosidad, ¿no? Es una carnosidad, un engrosamiento, un enrojecimiento muy delimitado del ojo y normalmente da en la parte blanca donde está, en la párpado superior e inferior, en ese espacio. Ahí lo tenemos, doctor, ese es el pterigio. Excelente, entonces ese enrojecimiento que da entre el párpado superior y el párpado inferior produce
un enrojecimiento muy localizado, muy marcado y que fastidia, realmente al paciente le fastidia mucho. Siente sensación de cuerpo extraño porque al parpadear eso molesta, Sí. siente lagrimeo. Pero no siente- aparece de un momento a otro, sino que se va agrandando. Por supuesto, es progresivo. Inicia en la parte más por fuera de la córnea y va aumentando hasta invadir la córnea. O sea, como más cerca del lagrimal. Empieza más cerca al punto lagrimal, por decirlo de alguna manera así. Doctor, ¿y cómo lo puedo evitar? ¿O no hay forma? Mira, la mejor forma es utilizando gafas oscuras, evitando el rascado y utilizando unos buenos, unos buenos lubricantes oculares. Y si uno está expuesto al polvo, al excesivo, utilizar gafas de protección que lo adoptan o que lo da medicina laboral o factores de riesgo. En la ARL te pueden suministrar gafas de protección para el polvo. Y eso es una de las principales características, el polvo y el sol. Bueno, doctor, y digamos, cuando yo tengo el terigio, ¿podría con algún tipo de ungüento o algún tipo de remedio casero evitar que me siga creciendo el terigio? Llega un punto el terigio que ya está tan avanzado, tan grande, que ya no tiene manera de detenerse. Ya llega un punto en que ya lo que no previniste... ¿Y ya se puede no- operar? Ya no tiene manera. Se puede operar, por supuesto que sí. Normalmente lo operamos y hay varias técnicas para hacer la cirugía de terigio. ¿Y a un niño le puede dar terigio? Muy raro, porque la exposición de un niño al sol y al viento, al polvo, es muy poca, no debería por qué. Pero si le da un terigio, hay que buscar más bien una patología de otro tipo. ¿Una persona puede llegar a quedar ciega por el terigio? Tendría que tener un terigio que le comprometa completamente el ojo. O sea, para uno quedar ciego por un terigio, tiene que ser un terigio enorme, muy, muy grande y que comprometa tanto desde la parte nasal, o sea, esta, a la parte temporal y que se junten en el centro. De esa manera podría afectar bastante la visión, no al punto de ceguera, pero sí al punto de disminuir muy, muy notablemente la visión. Doctor Lucas Aldarriaga, qué bueno que esté con nosotros. Vamos a recibir esta llamada. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? Sofía Castillo de Armenia, Quindío. Bienvenida, gracias por llamarnos desde el eje cafetero. No, es que Está en su Antioquia casa tiene excelentes programas. o su consultorio. Gracias. A ver, le quería preguntar al doctor Lucas Quintero, Sí. ¿por qué en las EPS es tan difícil que le den a uno una cita con el oftalmólogo? Siempre lo mandan es donde el optómetra. Segundo, el terigio aumenta con la edad. Y tercero, es verdad que cuando a uno que la presbicia es una enfermedad de la edad. Entonces, que si a uno le hacen una cirugía, le dejan viendo por un ojo de lejos y por otro ojo de cerca. Muchas gracias. A usted un abrazo. Chao. Gracias. Doctor, las EPS, ¿por qué es tan difícil que le den una cita a uno con un oftalmólogo, que es el médico, y lo mandan para donde un optómetra que hace el chequeo para mandarle unas gafas? Bien, muy bien. Es complejo, sinceramente es complejo. El optómetra es un profesional, obviamente, es un que estudia Claro, 5 por años. supuesto. Y más bien yo lo veo es como un puesto de tamizaje y de control. Diagnóstico, de digamos. diagnóstico y de poder remitir a los diferentes especialistas de manera adecuada. Esto con el fin de no sobrecargar el sistema de salud, porque realmente hay muchas cosas que el optómetra puede manejar, en su mayoría los defectos refractivos de presbicia, de visión cercana, de pronto de lubricación, se puede manejar a nivel de optometría sin necesidad de ir al oftalmólogo y de esa manera reducir de alguna manera la carga que tiene la parte de oftalmólogo. Entonces yo creo que es por eso, yo creo que es debido a eso, ¿no? No es que sea difícil, sino que poco a poco llegan al oftalmólogo los pacientes que realmente son. En cuanto a la segunda pregunta, el terigio puede ir creciendo con la edad. Si uno sigue expuesto al sol, al polvo, al viento, puede continuar creciendo. Y la tercera es en cuanto a la cirugía de catarata, que dice que dejan un ojo para lejos, un ojo para cerca. Normalmente no, normalmente lo que hacemos, hay varias técnicas, muchas técnicas, de hecho tendremos una oportunidad de hablar Claro. de esto, pero normalmente dejamos los dos ojos para lejos cuando hacemos la cirugía de catarata y más bien mandamos unas gafitas de cerca. Hay pacientes que lo manifiestan y que dicen, no, yo quiero que un ojo me quede de cerca, un ojo de lejos, y hay unos test para ver si el paciente tolera esa capacidad visual de esa manera. Y lo último es que puede haber lentes intraoculares que son para todas las distancias, que son para lejos, intermedio y cerca,
y nunca más necesitas utilizar gafas. O sea que depende de cada paciente, habrá una técnica distinta para hacerle. A la gran mayoría se le pone los lentes intraoculares para lejos y para cerca su visión o sus gafas pues, de toda la vida, ¿no? Muy viejo. Doctor, porque dicen que los oftalmólogos se la ganan de ojo. Muy bien ganada. Vamos con unos mensajes y volvemos con más en Su Médico en Casa. Hoy en Su Médico en Casa estamos hablando del cuerpo físico. Siempre recordamos que somos 3 cuerpos a la vez. Somos el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual. Todos para uno y uno para todos, como los 3 mosqueteros. Hay que cuidarlos para que tengamos salud integral. Doctor, ¿qué es el ojo seco? Héctor, el ojo seco es una patología muy frecuente, yo creo que es una de las patologías no quirúrgicas más frecuentes que existen en nuestro medio. Es muy característico, bueno, el ojo por sí tiene una producción normal de lágrima que se produce en la glándula lagrimal y esa producción normal de lágrima a medida que va pasando los años se va reduciendo. Normalmente se produce el ojo seco más en las mujeres después de los 40 años por una disminución de la producción de estrógenos en el cuerpo y esa disminución de producción de estrógenos afecta no solo el ojo sino que afecta todas las mucosas del cuerpo. Lo que pasa es que en el ojo se resiente más pues, porque está más expuesto. Y esa disminución de la producción de lágrima induce a que sientan los pacientes ardor, escozor, prurito o rasquiña y ojo rojo. ¿Qué pasa con esto? Esto produce a largo plazo unos daños en la córnea si no se trata adecuadamente. Recordemos que la córnea, y te lo voy a mostrar nuevamente aquí. Sí, nuevamente estudiemos, repasemos. La córnea es esta estructura, que es una estructura de colágeno que es totalmente transparente. Y como tú lo ves, es sin ningún vaso sanguíneo, o sea, no tiene ningún tipo de vaso sanguíneo. Es como un cristal. Es un cristal. Y la única manera que se nutre esa córnea es a través de la lágrima. Entonces, sí, la lágrima que está en contacto con la córnea capta el oxígeno que existe en el ambiente y de esa manera se nutre. Entonces, si no tenemos una buena lágrima, no tenemos cómo captar ese oxígeno y la córnea se deshidrata, se altera y se enferma. Doctor, uno puede comprar cualquier droguería o farmacia unas gotas que sean lágrimas y no le pasa nada. Es bueno usarlas en cualquier momento. Sí, o sea, hay muchos tipos de lágrimas realmente. Lo ideal, yo trato siempre de que no se automediquen. Una lágrima natural, si no sufres del ojo, si no tienes ninguna enfermedad, patología ocular importante o que te hayan dicho, podrías utilizar cualquier tipo de lágrima natural. Distinto es si utilizas lentes de contacto, si tienes enfermedades de conjuntivitis alérgica, si tienes glaucoma, si tienes algún tipo, otras enfermedades asociadas, es bueno utilizar gotas o lágrimas que no tengan preservativos. Recuerda que los preservativos es como una salsa de tomate. A la salsa de tomate le echan un montón de preservantes para que se pueda conservar en el tiempo. Pues bien, si uno está enfermo del ojo, ojalá que esa lágrima sea libre de preservantes y que sea lo más natural posible para que no afecte más de lo que ya está el ojo. Esa es la terapia más común que utilizamos, ¿no? en el ojo seco. Doctor, ¿y esos remedios caseros como el agua de rosa amarilla que usaban las abuelas, tampoco son buenos o qué? Realmente lo que produce es más irritación. Sí, y la guapanela serenada. Y la sal con limón y todas esas cosas. No, es que sal con limón en el ojo es un suicidio. Eso es, doctor, eso. ¿Y el agua serenada, el aguapanela serenada tampoco? Tampoco, eso mitos. Sí, eso sirve para las hormigas nomás, no sirve, no, es un mito. Doctor, nuestra televidente hablaba también de la presbicia, ¿se puede operar sí o no? Sí, realmente cada vez vemos que estamos operando más temprano a nuestros pacientes. Hasta hace algunos años solamente operábamos cuando el paciente tenía cataratas y actualmente estamos iniciando las cirugías mucho más temprano. Solamente cuando empiezan después de los 40, 45 años, paciente presbita que no puede ver de cerca, se puede operar. Hay varias técnicas y cada paciente tiene una técnica diferente para cada uno.
Entonces sí hay manera de hacer algún tipo de corrección quirúrgica o cirugía, sí, sí existe, por supuesto. Y es muy importante hoy en día con tantas posibilidades llevar a nuestros niños periódicamente a revisión porque se pueden evitar o controlar algunas patologías o dificultades de la visión. Sí, por supuesto. Los niños deben empezar su primera evaluación. Un niño debe ser más o menos a los 6 meses de edad. De ahí se hace una primera evaluación y un seguimiento, al menos durante los primeros 3 a 4 años, cada 6, cada 10 meses. ¿Sí? Si uno, para detectar enfermedades tempranamente y evitar las ambliopías o las enfermedades que son más neurológicas, donde el cerebro anula la capacidad visual por una falta de corrección con gafas o por algún defecto refractivo o cataratas congénitas. ¿Esos defectos refractivos tienen carácter hereditario? Sí, tienen un carácter hereditario, más que todo, tanto la miopía como la hipermetropía, no tanto el astigmatismo, pero sí la miopía y la hipermetropía tienen un carácter hereditario bastante importante. Doctor, ¿qué tipo de recomendaciones nos da a las personas que ya vamos entrando en los 30 en adelante, que es cuando uno empieza a envejecer a todo nivel, para evitar este tipo de dificultades? ¿Gafas o algún tipo de actividades? No hay nada para hacer. O sea, la presbicie es algo que nos va a llegar a todos con la edad. Sí, es como las canas, es como las irremediablemente, arrugas. como dicen, impajaritablemente. No hay nada para hacer. Eso es producto de la secuela. Sí, es la secuela juventud. Secuela juventud, es lo único que hay. Hay algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes miopes, los que sufren de miopía, que ven muy mal de lejos, no tienen presbicie, ven muy bien de cerca. A mí me fue muy bien con la operación con láser. Hoy en día es una técnica quirúrgica muy usada, ¿o no? Sí, sigue siendo muy vigente y ya tenemos técnicas más nuevas para hacerlo. En las clínicas tenemos ya tipos de cirugía con femtosegundo, que es un tipo de láser distinto, y las técnicas de la SIC de toda la vida. Pero sí ha ido cambiando y se ha ido haciendo más precisa la cirugía. Es mucho más precisa. Y las personas que tienen estrabismo, los niños que tienen estrabismo, también se puede solucionar hoy en día mucho más fácil. Sí, los estrabismos se corrigen antes del año. Tienen que corregirse antes del año. Pacientes que se hagan, el estrabismo, recordemos que es cuando el ojo pierde su dirección. Sí, su dirección, o su estabilidad o su orientación en los dos ojos, que sea de manera bien alineada, por decirlo de alguna manera. Y cuando un ojo entra se llama endotropia, cuando sale se llama exotropia, y esos son los estrabismos. Pero sí se tienen que operar tempranamente, antes del año tienen que operarse. Doctor, ¿y uno por qué nunca es capaz de estornudar con los ojos abiertos? Esa es una respuesta para un próximo programa. Y con ustedes nos vemos Dios mediante en la próxima. Les mandamos un abrazo y un beso. Recuerden que los queremos mucho. Aquí aprendemos a prevenir en salud desde el autocuidado. En Teleantioquia TV, en grande.